Gracias a Dios por la vida de la hermana Keila, por su ministerio. Realmente he sido muy bendecido a través de las alabanzas, a través de la adoración, y ha sido en cierta parte una antesala al tema que hoy día vamos a tratar. Los cánticos han sido, muchos de ellos evangelísticos, pero hablando sobre nuestra salvación, hablando sobre la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y quisiera que el día de hoy citemos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Es uno de los capítulos más hermosos, a mi opinión, de la Biblia. Efesios capítulo 2, vamos a estar leyendo versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Qué hermoso pasaje! Resume en cierta forma, si tú lees desde el versículo 1, todo el proceso de nuestra salvación. Nos dice que fuimos salvos por la fe y solamente por su gracia. De modo que el primer punto que quiero marcar comenzando esta enseñanza es que todo lo que somos y poseemos viene por su gracia inmerecida, sin ningún mérito nuestro que lo haya impulsado a actuar más que su amor y compasión por nosotros. Todo lo que somos y poseemos y aún nuestra salvación viene tan solamente por gracia de Dios, sin ningún mérito de nosotros ni nada que lo haya impulsado a actuar a Dios más que su gran amor por nosotros. Y quiero que veamos los versículos 9, que dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora mira esa frase paralelo al versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En pocas palabras, no fue por nuestras obras, sino por su gran amor con que nos amó. Versículo 4. Todo lo que somos, nuestra salvación, el que nosotros permanezcamos aún en Cristo Jesús, es la obra salvífica de Dios por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el primer punto. El segundo punto trata acerca de nuestra justicia personal. ¿Y qué de nuestras obras? El segundo punto es que nuestra justicia personal o cualquier otro sacrificio o rito nunca pudieron haber pagado el castigo que merecíamos por la ofensa que hicimos hacia Dios al pecar en nuestra vida pasada. Los judíos anteriormente tenían ritos dados por la ley mosaica, las cuales ellos pensaban que expiaba sus pecados. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Hebreos que estos sacrificios no expiaban los pecados del pueblo, sino solamente el sacrificio que se hizo en la cruz de Jesucristo. Esto es muy importante saber. Entonces, nuestro pecado anteriormente en nuestra vida pasada nos separó de Cristo. Isaías 59:1 dice, vuestros pecados han hecho una separación entre Dios y vosotros. Isaías 59:1 dice que vuestros pecados, hablando de los israelitas en ese contexto, han hecho separación entre Dios y vosotros. De modo que, hermanos míos, el pecado en nuestra vida pasada nos separó de Cristo. Sin embargo, la cruz de Cristo nos reconcilió con Dios. El pecado nos separó de Dios en nuestra vida pasada, pero la cruz de Cristo, la cual abrazamos por fe, nos reconcilió con Dios. Esta es la gran verdad del Evangelio. Y esto, como ya lo vimos en el punto número 1, no fue por nuestros méritos. Ahora quiero que citemos 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Fíjate la palabra que se repite, la palabra misericordia. Misericordia, versículo 13. Misericordia, versículo 15. 2 veces se repite esta palabra misericordia. Entonces, Pablo dice, mi papel dentro del proceso de mi salvación fue correr, simplemente huir de Dios. El papel de Dios fue ir y encontrarme a mí y recibirme misericordia. Yo fui perseguidor, yo fui blasfemo, yo fui injuriador. Sin embargo, Dios me recibió por misericordia. Misericordia, esa palabra hermosa que la palabra de Dios nos dice, por la cual fuimos reconciliados. La misericordia de Dios es la cual motivó en cierta manera a Dios a salvarnos y aún a ponernos quizá en el ministerio en el cual nosotros estamos. Un hombre muy sabio me dijo de que el día que tú pienses que el ministerio que tú tienes lo mereces, ya perdiste la batalla. El día que tú pienses que el ministerio que tienes lo mereces, ya perdiste la batalla. Todo ministerio que se da a todo hombre, todo don que viene de arriba, es por su pura misericordia y gracia. Es por su pura misericordia y gracia. Y luego el punto número 3 que quisiera marcar en este capítulo que estamos estudiando es que nuestra salvación es solo por gracia divina y la única obra que cuenta para la paga por nuestros pecados es el sacrificio de Cristo. Quisiera que vayamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjate aquí, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente juzga, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vueltos al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro dice que él nos rescató. Él fue muerto por nuestros pecados, para que nosotros vivamos en justicia, y nosotros fuimos sanados de aquella enfermedad. Ahora, esta no es una enfermedad física, esta es una enfermedad del alma. Es el pecado que estaba en nosotros. A veces pensamos que las enfermedades más terribles para el ser humano son aquellos virus mortales que se vuelven una pandemia. Sin embargo, la enfermedad más mortal no es física, sino es el pecado por el cual el hombre es condenado eternamente a perdición. La enfermedad más trágica no es una enfermedad física, sino el pecado, el cual condena al hombre a eterna perdición, el cual Pedro dice que Cristo nos sanó con su sacrificio. Ahora, Andrés, me has hablado mucho acerca de la salvación, mucho acerca de la gracia, la misericordia, la fe. Sin embargo, si somos salvos por la fe, ¿qué fe es esta? En la palabra de Dios da el ejemplo de muchas personas, las cuales algunas tuvieron una fe genuina que fue para salvación, sin embargo otras tuvieron una fe pasajera, tuvieron una fe falsa. Y el día de hoy es mi tarea tratar de mostrarles qué fe es la que salva. En primer lugar, tenemos que la fe la cual nos salva no es la fe de un pagano. La fe la cual nos salva no es la fe de un pagano. No es la fe de un pagano que busca a Dios por interés, sino es la fe que obra y da fruto en la vida del creyente. La fe que nos salva no es la fe que busca a Dios por interés, sino la fe que obra y da fruto en la vida del creyente. A veces entra alguien a nuestra congregación y está buscando
algún milagro de parte de Dios. En ese momento se arrepiente, llora y tiene todas las características quizás de una conversión. Pero sin embargo, luego de unos días o de unas semanas, se aparta de las sendas de Dios y vive peor que antes vivía. Esta es una fe basada netamente en el interés. Es una fe pagana la cual no salva. La fe que realmente salva da fruto en el creyente. Da fruto en el creyente. Está el Espíritu Santo actuando en el corazón del creyente. Está santificándolo diariamente. Como segundo punto, tampoco la fe que salva es la fe de un demonio. Y quisiera que vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate, versículo 18, vamos a comenzar. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. De hecho, los demonios saben que Jesús es el Hijo del Dios Santo. En Lucas 4:34, los demonios reconocen a Jesús como el Santo de Dios. Ellos reconocen a Jesús como el Santo de Dios. En Hechos 16:17, los demonios reconocen a los apóstoles como siervos del Dios Altísimo. Fíjate qué tanto es el conocimiento de los demonios acerca de Jesucristo. Y luego, en las tentaciones, en Mateo capítulo 4, Satanás usa las Escrituras para tentar a Jesucristo. Mira qué tanto es el conocimiento de Satanás. Sin embargo, aquí la Escritura dice que ellos también creen y tiemblan. Sin embargo, su fe no les salva. Su creencia en que hay un Dios no les salva. ¿Por qué? Porque ellos no cumplen los preceptos de Dios y están en completa rebeldía contra Dios. Ellos no cumplen los preceptos de Dios y están en completa rebeldía contra Dios. Ahora, tú puedes pensar que esta es una condición nada más de aquellos demonios. Sin embargo, esta es la condición del mundo hoy en día, de las personas incrédulas que están afuera, sabiendo que hay un Dios y haciendo el mal. Son personas que dicen creer en Dios, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Dicen que hay un Dios, pero actúan como si no lo hubiera. Esta no es la condición nada más de los demonios, sino la condición de cada persona que sabe que hay un Dios, pero que no vive conforme a su palabra. Ellos están en completa rebeldía con Dios y no cumplen los preceptos de Dios. Ahora, ¿cuál es la fe que nos salva? La fe que nos salva, la fe por la que somos salvos, es aquella que descansa en Cristo. Como lo único y suficiente que necesitamos, esa es la fe de una disposición de nuestro corazón. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10. Romanos capítulo 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La fe que salva dice mucho acerca de la disposición de tu corazón. Dice mucho acerca de la disposición del corazón de la persona que dice tener fe. La disposición del corazón de un creyente es hacer la voluntad de Dios. Y cuando viene a Dios por primera vez es estar contrito y humillado por su pecado. No hay nadie que se diga cristiano sin antes haber llorado y haberse afligido por su pecado. No hay nadie que se diga ser cristiano sin antes que éste se haya afligido y llorado por su pecado. El arrepentimiento se trata de un cambio de mentalidad. Esta salvación viene por medio de la fe y una fe que descansa en Cristo como lo único suficiente que necesitamos para
tener un corazón dispuesto hacia Dios. Ahora, esta fe reconoce los méritos de Cristo como lo único que lo justifica. Esta fe que salva reconoce los méritos de Cristo como lo único que le justifica. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y la oración también del fariseo? El fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y el publicano decía: Señor, ten misericordia de mí. Ahora, el fariseo se apoyaba en su propia justicia. Daba gracias a Dios porque no era como tal. Sin embargo, el publicano reconocía su pecado y estaba con un corazón contrito y humillado. Se apoyaba nada más en la misericordia y la compasión de Cristo. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestra salvación depende toda de Dios y que somos salvos por obras, pero no por las nuestras, sino por la obra de Cristo en la cruz. La salvación que obra produce fruto y la persona que tiene esta fe es transformada de gloria en gloria. Y esta fe reconoce al señorío de Cristo sobre su vida. La fe que salva es aquella que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. Reconocer el señorío de Cristo es reconocer que la voluntad de Dios es autoritativa en tu vida, que la palabra de Dios es la única regla que sigue tu vida. Hay muchas personas que pueden recibir al Señor como su Salvador, pero se olvidan de recibir a Jesús como su Señor. Y hay una gran diferencia. Porque todos quieren ser salvos, pero pocos quieren seguir la autoridad de Dios. Muchos quieren ser salvos, pero pocos quieren seguir la ley de Dios. Ahora, ¿de qué somos salvos? ¿Salvos de qué? Como punto número 1, somos salvos del pecado. Somos salvos del pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel anuncia a María el propósito por el cual Jesús había nacido. El ángel dice que su nombre será Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, por su pueblo entendemos no a todo el mundo, sino a los que creen en él. Él no vino a salvar los pecados de aquellas personas que no se arrepienten de su pecado y siguen viviendo deliberadamente. Él vino a salvar a aquellos que creen en él. Ese es su pueblo. Ahora, ¿de qué pecado nos salva? Nos salva de nuestros pecados actuales, pasados y presentes. Qué maravilloso es que en su palabra Dios diga de que cuando Él nos salva y cuando Él nos perdona, nunca más se acuerda de nuestros pecados. Esa es una realidad hermosa que tienes que llevarlo contigo siempre. Cada vez que Satanás te tire tus pecados por la cara y quiera que tú te desanimes a continuar en Cristo. 2. Somos salvos de la culpa del pecado. Somos salvos de la culpa del pecado. Algo que Pablo siempre enmarca es que la ley nunca pudo justificar al hombre, ni nunca podrá justificar al hombre, porque la ley era una guía para que el hombre llegue a Cristo. Sin embargo, Pablo luego en Colosenses 2:14 dice que por el sacrificio de Cristo fue deshecha el acta de decreto que había contra nosotros, el castigo que había contra nosotros, el papel, por así decirlo, que atestiguaba que nosotros merecíamos un castigo. Entonces somos salvos no solamente del pecado, sino de la culpa del pecado. Somos salvos también del temor. Somos salvos del temor, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Somos salvos también del temor que produce el apartarnos de Cristo. Quisiera que vayamos a Romanos capítulo 8, ahí al costado. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos salvos de temer que algo externo nos separe del amor de Dios. Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Y estaba en lo cierto, y es lo que Pablo repite aquí. ¿Por qué? Versículo 31, porque nuestra justificación
Nuestra justificación está en Cristo. Versículo 33. Fíjate lo que dice el capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ni aun la muerte puede hacer nada para separarnos del amor de Cristo. Lo único que la muerte puede hacernos es volver a Dios. Lo único que la muerte puede hacer a un creyente es volverlo a Dios. Amén. Entonces, ahora queda, amados hermanos, quizás llevamos 5 o 7 años, quizás algunos más en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero ahora queda examinarnos a nosotros si estamos en la fe. David decía, examíname, oh Dios. David quería que Dios le esté examinando constantemente para saber si era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo te digo a ti, examínate a ti mismo para que veas si eres un siervo, si eres una sierva conforme al corazón de Dios. Si tienes esta fe salvífica, tal vez siempre has tenido una fe pagana y sin embargo nunca te has dado cuenta. Tal vez hasta tenías la fe de aquellos demonios que creían que había un Señor, pero que no respetaban sus preceptos y estaban en rebeldía contra la voluntad de Dios y aún no te habías dado cuenta. Tal vez ni aún eras salvo y no te habías dado cuenta. Examínate. Y el mejor capítulo para examinar a un verdadero creyente es Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es necesario examinarnos a la luz de este texto. Dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No toma el pecado como un acto habitual. Como dice Romanos capítulo 1, aquellos que están corrompidos de pensamiento no solamente practican el pecado, sino llaman a otros a pecar con ellos. Y ahora ahí está el punto, porque la característica de un cristiano real es la justicia en la que vive. La característica de un cristiano real es la justicia en la que él vive. No podemos decir que somos cristianos si no estamos dando frutos de justicia. Juan el Bautista, refiriéndose a los fariseos que venían cuando él estaba bautizando, dijo, hagan frutos de arrepentimiento. Si han venido en una convicción real de pecado, hagan frutos de arrepentimiento. Y Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. El fruto de todo cristiano es la justicia en su vida. Y si la persona no tiene la justicia en su vida, no está en Cristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para saber al que es verdadero. El Hijo de Dios tiene discernimiento en la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Busca el conocimiento de Dios. Busca estar en el verdadero porque el verdadero es Jesucristo. Busca estar en Él. Busca constantemente la vida eterna. Persevera en su llamado. Esto, hermanos míos, es la justificación. La liberación de la culpa y el castigo mediante la expiación de Cristo aplicada al alma del pecador que cree en Él. E incluye también la liberación del poder del pecado mediante Cristo formado en el corazón. Somos libres del pecado, no porque no haya pecado en nuestra vida, sino porque el pecado ya no reina en nuestra vida. Porque el pecado ya no es algo habitual en nuestra vida. Porque el pecado ha sido desplazado del señorío que tenía en nuestra vida. Y ahora Cristo es el Señor de nuestra vida. Como dijo Pablo, muchas veces hago lo que no quiero, sin embargo no soy yo, sino es el mal que hay en mí. Sin embargo, Dios se perfecciona en nuestra debilidad, llevándonos de gloria en gloria, hasta ser conforme a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. A eso anhela un cristiano. El cristiano anhela ser conforme a la imagen y semejanza del Hijo de Dios allí en los cielos.
Y esa es nuestra fase final. Cuando pasemos al reino de los cielos, seremos limpios y sin tacha, con corazones dispuestos a adorar y un cuerpo glorificado, dispuesto a servir a Dios. Ese es el fin de todo creyente. Llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin de tu salvación y la mía. Ese es el fin de tu salvación y la mía. Y lo adoramos al Señor. Lo alabamos porque suya es la gloria, el poder y la honra. Porque de Él viene nuestra salvación y de nadie más dependemos. Oramos, amados. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a conocer, Señor, el misterio de tu evangelio. Gracias, Señor, porque despojas nuestra justicia, Señor, y exaltas tu justicia, que es Cristo Jesús, para nuestra salvación. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor y por tu misericordia, la cual nos salvó, nos libró de la condenación, nos libró del reino de las tinieblas y nos trajo, Señor, al reino de los cielos. Gracias, Padre Celestial, porque el fin de nuestra salvación es la glorificación, Señor, allá en los cielos. Gracias te doy, oh Dios, por cada hermano que ha escuchado este mensaje, y seas tú, oh Dios, guardando esta enseñanza en su corazón, Señor. No solamente como un mero entendimiento, sino para que éste comprenda y aplique tus verdades a su vida, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.